Bueno, quiero seguir contigo un poco el hilo del episodio. Acabamos hace un par de minutos, de escuchar a Lidia, no sé si decir algo pesimista, pero hablaba de un cierre de ciclo. Hablábamos de la nueva política, de un cierre de Mm. ciclos, y ella decía que esa nueva política ahora queda algo lejos, ¿no? Aquello que nació pues hace unos 10 años. Y claro, contigo queríamos hablar de que esa nueva política, pues oye, no es una cosa española, sino que a nivel de Unión Europea y más o menos coincidiendo en las fechas, en los años en que nace aquí Podemos, podemos hablar de que también ha habido auge y podemos hablar también de caída, ¿no, Emilio? Sí, ha sido bastante cíclico, porque, claro, cuando hablamos de Podemos, y ahora vamos a ir con el resto de países de la Unión Europea, se nos va la mirada a la parte de la nueva izquierda, ¿no? Lo que queda a la izquierda de los partidos socialdemócratas, pero también, por ejemplo, le ha pasado a los partidos tanto liberales, como en el caso de Ciudadanos, como de derechas, ¿no? Por ejemplo, con la Lega de Salvini, que no es un partido nuevo, no era un partido nuevo, pero sí que se reformuló, ¿no? Yo creo que de esa nueva política o de ese recorrido de la nueva política, solo se ha consolidado bien Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, que en un primer momento, de hecho, fue al fin y al cabo una escisión de Forza Italia. Pero por empezar por Grecia, que es como el ejemplo más que más en paralelo fue respecto a España, si nos vamos al 2015 es evidente que no estamos descubriendo nada con aquella victoria de Syriza, de Alexis Tsipras, después de unos años de una corrupción sistémica en Grecia. Es decir, eh, aquella victoria no vino por ciencia infusa, sino que el 15M griego, por así decir, fue un poco una reacción a casos de corrupción muy graves, tanto por parte de Nueva Democracia como por parte del PASOK. Yo creo que el símil, ¿no? Se hizo bastante famoso entre los frikis de estos temas cuando se hablaba de la pasoquización del PSOE, que lo que venía a decir era que el PSOE en España se iba a hundir en favor de Podemos. Eso no sucedió en España, pero sí sucedió en Grecia, y Syriza en el 2015 ganó aquellas elecciones, y yo creo que ahí fue el punto álgido de Syriza, pero también el inicio de la decadencia. ¿Por qué? Porque esto lo hemos hablado. No es lo mismo ganar que gobernar. Cuando llegaron al poder prometiendo aquel referéndum, que lo cumplieron, sobre las medidas de austeridad de la Unión Europea y demás, un 60% de los griegos rechazaron las medidas de austeridad, rechazaron el rescate, pero después Syriza, con aquel escudero tan famoso que era Yanis Varoufakis, tuvo que recular, ¿no? Tuvo que recoger cable y aceptar un rescate que, por cierto, que por cierto terminó hace nada. Hace muy poco tiempo terminó, porque los rescates tienen varios capítulos, y Grecia el último lo cerró no hace mucho. Claro, ahora lo vemos y nos parece normal porque le ha pasado a Podemos, y vemos que, bueno, que es normal que le haya podido pasar también a Syriza. Syriza está intentando mutar, de hecho, un nuevo líder que es Kasselakis, que es un señor, Stefanos Kasselakis, que lo que es la política, ¿no? Es un señor que trabajó en Wall Street, es decir, las juventudes del partido le tacharon de liberal como poco. Y ahí está intentando recoger las cenizas de Alexis Tsipras. Bueno, pero es que va a dejar el partido en cenizas. Es decir, un tío que trabajó en Wall Street. Bueno, pues imaginemos, ¿no? Que el sucesor de Pablo Iglesias hubiese sido eso, un Albert Rivera. Un Albert Rivera, aunque evidentemente nos queda lejos y evidentemente pues no conozcamos tan de cerca a Castelakis. Por cierto, oye, Emilio, que es que estás comentando cosas de Syriza y de cuando tomó el poder. Suena muy lejos, pero es que hace menos de 10 Suena muy años, ¿eh? lejos, Pero suena hace muy menos de lejos, 10 años, ¿eh? suena muy lejos. De hecho, depende un poco dónde pongas el inicio, ¿no? Claro, para Syriza 2015 hace menos, pero justo hicieron 10 años en estas últimas elecciones europeas, que fueron las de la gran irrupción de Podemos.
con grandes irrupciones también de Syriza o de otros partidos que ahora comentaremos, claro, ahí empezaron a tocar poder, ¿no? En 2015 fue cuando pegaron el salto al poder, ¿no? A saltar lo que decía Podemos de el cielo se toma por asalto, ¿no? Que es una frase como muy poética. Asaltaron los cielos, pero les han trincado, ¿no? Y están ahora ya un Ostras, poco tú. Es una de esas frases de las que se pudieron hacer camisetas y que ahora esas camisetas sirven para pijama, ¿no? Eso que pasa con las camisetas que te compras hace 10 15 años, ¿no? Es decir, eso total, total. marca un poco el tiempo. Oye, decías tú, de más casos, de más partidos políticos, de más líderes, nos trasladamos de Grecia porque esto no ha sido una cuestión de España y Grecia, sino que en otros Uh países -huh. como, por ejemplo, Francia e Italia, también hemos visto, pues, Jean-Luc Mélenchon en Francia, Movimiento 5 Estrellas en Italia. Coméntanos un poquito más, porque en estos países también hemos visto auge e incluso tú lo decías al inicio, caída también. En Francia es una cuestión un poco especial por dos motivos. La primera, porque generacionalmente toda la panorámica, salvo Beppe Grillo, pero después Movimiento 5 Estrellas pasó a estar liderado por Luigi Di Maio, que también es un político joven. Toda la panorámica son líderes jóvenes. Tsipras, Pablo Iglesias, el propio Di Maio. En Francia no, en Francia es un clásico que es Jean-Luc Mélenchon y al mismo tiempo es el que más ha resistido los tiempos de crisis de la nueva izquierda, ¿no? Con la Francia insumisa. Primero porque en las últimas elecciones presidenciales fue tercero, que dentro de un panorama de mucha polarización, Macron-Le Pen al final ha sido el que más ha resistido, y luego porque la Francia insumisa sigue siendo la fuerza principal del nuevo Frente Popular en Francia, junto con el Partido Socialista y junto con los Verdes, entre otros partidos más pequeños, ¿no? Así que Francia, dentro de lo que cabe, es como el bastión que aguanta, ¿no? En esa nueva izquierda. En Italia la cosa ha ido hacia una mutación, porque también es un caso especial, o sea, el movimiento 5 estrellas no se enmarca tanto en esa izquierda, vamos a decir, a la izquierda otra vez de los socialdemócratas, sino que es un poco más transversal. En Italia siempre se pone el mismo ejemplo, que es el del gobierno de la Lega con el movimiento 5 estrellas, que es un poco como si en España gobernase Vox con Podemos. O sea, en nuestro clivaje ideológico eso no entra. Pero es verdad que luego el movimiento 5 estrellas ha ido mutando, pasó de Beppe Grillo a Luigi Di Maio, que obtuvo grandes resultados, y luego se ha ido como tratando de centrar un poco en el mapa político, heredándolo Giuseppe Conte, que fue primer ministro como independiente, ¿no? Un poco una cosa un poco aprendiz de Mario Draghi, aquella cohesión de nuevo transversal, pero bueno, Giuseppe Conte ahora es el líder del movimiento 5 estrellas, que sigue siendo un partido altamente populista, pero no tan rupturista como el que cogió Luigi Di Maio, que aupó al poder junto con Matteo Salvini en la Lega. Sí, no, la verdad que esas transformaciones, tú lo decías, hay algunos que han resistido mejor. Parece que los que han resistido mejor se han, bueno, moderado, se han convertido en lo que en la ciencia política llamamos partidos cachol, quizá este movimiento 5 estrellas girando un poco hacia el centro, y además, repito, no es algo que solo veamos en Francia, Italia, en Grecia, sino que también hay casos más allá. Sí, en Portugal, por ejemplo, que es algo como más pequeño, el Bloco de Izquierda, que es un partido histórico, es decir, no es de nueva creación como en 2014 fue Podemos, por ejemplo, pero el Bloque de Izquierda formó parte de uno de los gobiernos más exitosos de Portugal en los últimos tiempos, que fue la Geringonça, liderada por Antonio Costa. Es verdad que una vez que rompe aquello, bueno, digamos que al final, esto que suele pasar de que el socio menor del gobierno paga los platos rotos, ¿no? Cuando vuelve a haber elecciones, que le pasó en otro esquema, le pasó a los socialdemócratas alemanes, al SPD, cuando rompió la gran coalición o cuando gobernaban gran coalición y había elecciones, claro,
el que iba menos era el socio más pequeño. El bloco ha pasado también por épocas de vacas flacas, pero bueno, también está más o menos cumpliendo con su cometido en un país bastante bipartidista, ¿no? Como es Portugal, que es un poco, creo, no sé, esto lo iremos viendo con el tiempo, pero es un poco lo que va a pasar en todos los países, que esa nueva izquierda se va a quedar. Esto si luego no se cumple, me podrá sacar el corte y demostrar que no Dalo por tenía ni hecho. idea, pero todos estos partidos se van a quedar como muleta de una socialdemocracia que mejor o peor siempre está. Entonces, Tú bueno. no te preocupes que un día, más pronto o más tarde, la gente que nos escucha se dará cuenta que todos somos un fraude. Tú, yo, que aquí nadie tiene ni idea. Todo, ¿no? Ta- Y más casi hablando de política. No, claro, o sea, hombre, también te digo que un podcast llamado Simple Política, hombre, podemos hablar de otras cosas, pero Claro, va a ser claro. complicado, ¿eh? No, pero sí que es cierto, ¿eh? Sí que es cierto. Yo creo que los escuchan. Además tenemos el problema de que al publicarlo, pues claro, todo esto queda, vamos a quedar más que retratados, pero sí que es verdad, lo comentábamos también en la primera parte. Ah, al final en España también hay, ya quizá no un bipartidismo, pero sí un bibloquismo, es decir, un bloque claramente de izquierdas que pactaría entre ellos si tuviesen los 176 del Congreso y un bloque de derechas que si tuviesen los 176 del Congreso no les importaría pactar. Y esto pues, hombre, evidentemente gracias a ti sabemos cómo funciona un poquito también la realidad política de otros países, pero es posible que nos encontremos algo parecido y si no, Emilio, no te preocupes que ya vendrá alguien a decirnos que no tenemos ni idea en Que los no, comentarios del podcast, de efectivamente, YouTube, sí, de donde sea. me ha venido a la cabeza el documental de Luis Enrique, por meter nuestra píldora futbolística semanal. Ya. Bueno, mientras nunca te coja ese alarma del reloj que tienes que hacer abdominales en mitad de grabar este No, no, podcast, no, 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 no te da por ahí, ¿no? No, eso. no, no, no Mira que la semana todavía, no, pasada no nos contabas sé, lo sano que eres, ¿eh? Que te vas ahí, que ahora estáis corriendo con los compañeros en un gimnasio. Oye, no vaya a ser que te dé también por hacer más, eso. casi más por salud mental que física, créeme. Ostras, pues también es verdad. Oye.